Introducción. En el presente documento se desarrolla parcialmente una propuesta investigativa en el contexto de la comunidad Huitoto, ubicada en el casco urbano del municipio de Florencia, Caquetá. Con base en el contexto y la problemática educativa de la comunidad, se desarrolló la propuesta investigativa fijando la formulación del problema, planteamiento y justificación de la propuesta con el fin de alcanzar una excelencia educativa donde la educación, libertad y justicia social sean el principal motor hacia la meta del desarrollo sostenible, social y cultural, con el objetivo de que como futuros docentes podamos reconocer la importancia de educarse para educar una comunidad que reconozca su identidad cultural y desde esta se proyecte hacia la inclusión. Descripción de una población excluida. La comunidad Jurama-Huitoto estuvo y está inmersa en un alto nivel de violencia, así como todos los grupos étnicos del país, evidenciado en el contexto inmediato, por lo que se presenta una propuesta de intervención con respecto a las prácticas actuales en el entorno de enseñanza-aprendizaje específicamente, en donde se procura detectar las posibles causas relacionadas con los factores de exclusión que conlleva la desaparición parcial y total de su cultura. Esta comunidad cuenta con 15 integrantes escolarizados, entre los que se encuentran 6 niños de primaria, 5 de secundaria y 4 en universidad. El entorno de aprendizaje presenta 15 estudiantes pertenecientes a la comunidad entre los 5 y 22 años de edad que presentan las siguientes características generales. Son inquietos, con episodios de rebeldía y no cuentan con el amor por la identidad cultural. En cuanto al razonamiento, según las edades, son espontáneos en el desarrollo de su pensamiento lógico. Las características emocionales varían según las edades, pues los niños entre los 5 a 12 años son más respetuosos que los que ya están en la adolescencia, quienes presentan continuos arranques de rebeldía, necesidad de independencia. Finalmente, es prudente recalcar que las características sociales varían según el ambiente académico, ya que la presión universitaria no es igual a la del colegio. Por todo lo anterior, se decide trabajar con estos 15 niños y jóvenes involucrados en el ambiente educativo. Objetivos. Dentro de nuestros objetivos es realizar una evaluación diagnóstica de las diferentes estrategias metodológicas presentes en los procesos educativos para determinar su relación con los procesos de exclusión presentados con la comunidad Huitoto, que promueve la desaparición de la cultura. Teniendo en cuenta el planteamiento, la contextualización e identificación del problema, pasamos ahora a formular la pregunta de investigación, que es: ¿cuál sería la ruta de acción para resignificar el proceso de enseñanza-aprendizaje desde lo propio y la revitalización de las tradiciones en la escuela de la zona urbana de Florencia, Caquetá, como mecanismo de inclusión y desarrollo con la comunidad indígena Huitoto? Planteamiento del problema. En la comunidad Huitoto, como en otras comunidades indígenas, el proceso de exclusión y pobreza ha venido acompañado de los procesos de violencia y desplazamiento forzado como víctimas del conflicto armado del país, hechos que han mantenido a estas comunidades en condiciones extremas muy diferentes a las que sus antepasados habían estado expuestos. En estas circunstancias, los conocimientos, tradiciones y organización social y cultural de las comunidades se ven en constante fragmentación. Esta comunidad se ha visto forzada a salir de sus territorios ancestrales y, como otras comunidades indígenas, se asientan en los cascos urbanos. Aunque los procesos de educación propia de la comunidad Huitoto han avanzado por los programas de investigación y de desarrollo del Centro Indigenista y los programas de etnolingüística en la Universidad de la Amazonía, aquí en Florencia, Caquetá, y de formación a etnoeducadores en la Uniamazonía, la materialización de los proyectos educativos interculturales bilingües en la práctica aún es una utopía.
En contexto educativo, en la zona urbana del Caquetá y el Amazonas, espacio donde muchos niños y niñas indígenas se ven excluidos por la prestación educativa estandarizada por el Ministerio de Educación y hablada en una sola lengua que es el español, bajo estos parámetros, ¿cómo se podría desarrollar una ruta de acción para resignificar los procesos de enseñanza-aprendizaje para la población diversa en su lengua, cultura y saberes en pro de desarrollar un espacio de interculturalidad, igualdad e inclusión para el desarrollo social de estas comunidades en las escuelas de zonas urbanas? Justificación. El presente proyecto busca desde la investigación educativa generar las reflexiones y herramientas pertinentes para el desarrollo de la igualdad, inclusión y equidad de la educación y de los ambientes educativos para la comunidad, ubicada en la zona urbana del departamento del Caquetá, cuyos conocimientos, sabidurías y lengua se ven excluidas de los espacios y los procesos de enseñanza-aprendizaje. En su contexto se identificó la necesidad de resignificar las prácticas educativas con el fin de generar procesos de revitalización cultural y lingüística en niños y niñas, cuyo objetivo es cerrar las brechas de la exclusión y la marginalidad a las que se han visto históricamente, y abrir caminos pedagógicos y didácticos para la articulación de los saberes y las prácticas en la escuela. La comunidad educativa hoy en día tiene preestablecido que el aprendizaje del estudiante está únicamente asociado a factores y variables que corresponden exclusivamente a sus capacidades de adquirir conocimiento teórico científico. Pero no hay nada más cierto que la educación del estudiante está directamente asociada a otras variables que influyen en la educación, como la creación de identidad cultural histórica, construcción de ciudadanía, perspectiva de la realidad y demás temas relacionados. Por ello, todo docente debe estar en la capacidad de reconocer la importancia de proyectos investigativos con el fin de tomar medidas alternativas y asimismo tener la completa capacidad de mantener una reflexión crítica de interculturalidad mediante el uso de planeaciones estratégicas que contrarresten la pérdida de la identidad cultural heredada. En cuanto a la metodología, tenemos que es un tipo de investigación cualitativa que se desarrollará mediante un cronograma que será llevado a cabo de forma exacta, mediante un estudio retrospectivo, que como su misma palabra lo indica, vamos a tener en cuenta el proceso histórico de los casos y de las metodologías que han utilizado en procesos educativos, para tener en cuenta qué aspectos involucran los casos de exclusión o pueden desencadenar o han desencadenado exclusión. El diseño de investigación va a ser una contextualización, nos vamos a familiarizar con algunos casos específicos para estudiar esos casos que han causado exclusión y analizar los factores que llevaron a que se desarrollara la exclusión en dichos estudiantes específicos de la comunidad. La población van a ser 15 integrantes escolarizados, entre los que se encuentran 6 niños de primaria entre los 5 y 10 años, de secundaria entre los 11 y 17 años y 4 universidades de los 18 a los 22 años. Las técnicas e instrumentos de recolección van a ser entrevistas, cuestionarios, actividades que se llevarán a cabo con la población implicada. Pues el presupuesto va a estar centrado en el equipo humano, que pues son los estudiantes que vamos a realizar el proyecto, el equipo y software, que es como computador, los viajes y las salidas a campo, y material y suministros. En total son 200.000 pesos que se tendrían que destinar para el desarrollo del proyecto. Conclusiones. Como resultado de esta investigación, es posible concluir que la desigualdad social y educación inclusiva de la comunidad Huitoto se les ha negado, ya que no cuentan con el derecho a una educación de calidad, con pertinencia cultural, que inciden en la dimensión pedagógica y en las prácticas escolares.
y docentes. Queremos una educación pertinente que permita a los pueblos indígenas el desarrollo de sus culturas en el marco de su identidad. En el desarrollo de las propuestas para la educación, debe establecer una relación directa con la configuración cultural actual, justicia social y libertad, las cuales deben estar sujetas a una contextualización de comunidad inmediata, creando estrategias de motivación y orientación de la actividad del individuo, encaminados hacia la construcción de identidad.